cuando arrancábamos Arriba Santa Fe, vamos a hablar de coronavirus, del impacto que tiene sobre todo en aquellos que lo padecieron y que aún no logran recuperar, por ejemplo, el olfato, que es uno de este tema de la anosmia, es uno de los primeros síntomas que ya es casi indiscutible, sinónimo de coronavirus. Bueno, esto lo vamos a abordar con la doctora Estela Cuevas, que está en contacto con nosotros. Doctora, buena mañana, bienvenida a Arriba Santa Fe, ¿cómo está? Buen día, muy buenos días y muchas gracias por la nota. Gracias a usted por este tiempo, ¿no? Nosotros nos preguntábamos, sí. El tema de la anosmia, del olfato, es uno de los factores principales, ¿no?, a la hora de hablar de síntomas de coronavirus, pero cuando se transita el proceso, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir después con este sentido? Bueno, mira, muy bien lo dijo tu compañera y vos. Desde el 11 de septiembre la anosmia, que era en un comienzo, en marzo, era un escepticismo, hoy pasó a ser un protagonista total. Y esta palabra tan rara, hoy ya es familiar, es la pérdida repentina del olfato, donde ni siquiera ya el paciente debe ser hisopado, sino solamente cumplir con el aislamiento obligatorio, social y preventivo. El problema consiste en el siguiente, que entre el 40 y el 80% de los pacientes tienen anosmia y presentan anosmia post-COVID. Hay un porcentaje que se recupera, que es muy chiquitito, que se recupera, no voy a decir el 100%, pero que se recupera en el transcurso de la enfermedad entre el día cuarto, quinto, y algunos al llegar al 11º, cuando ya directamente no contagia, se recuperan, pero son los menos. Otros se recuperan a largo plazo, que es un porcentaje mediano, y hay un porcentaje alto de aproximadamente el 80% que no se está recuperando. Cuando digo no se está recuperando, no alcanza a oler como olía antes del COVID. Entonces, es el paciente que consulta porque realmente está pasando por un cuadro de ansiedad. Obviamente que hay que dejar claro que esto se trata de un síntoma, es un síntoma, no son pacientes asintomáticos, es un síntoma leve y o moderado, no crítico, y si ocurriese en algún adulto mayor, obviamente que la anosmia sería un síntoma menor, porque el adulto mayor tiene un montón de síntomas que son mucho más complicados que esto. Pero no obstante eso, quien padece de anosmia encuentra abolido un sentido importante en la vida, que nos permite, el sentido del olfato, es un sentido que nos brinda alarma, nos brinda seguridad ante la pérdida de gas, ante la presencia de humo, ante la presencia de incendio, y como el olfato da el sabor, también muchas veces se pueden consumir alimentos que están en mal estado. Entonces lo que pedimos es, en un comienzo, que se pongan detectores de gas o de humo, si es que se puede, mirar las fechas, o rotular, si se tratan de personas adultas mayores, de rotular los alimentos, porque si no se traería otro inconveniente mayor, que sería una intoxicación, y ahí estaríamos en otro problema. Pero esto, dentro de todo, que solamente estamos esperando ahora la vacuna, se puede recuperar, y más aún cuando el paciente consulta inmediatamente. Doctora, le quería consultar, el virus, ¿qué daño provoca? ¿Provoca en el nervio este daño que permite, que impide la posibilidad de oler? Mira, se tratan de tres hipótesis. Una, que es lo mismo que pasa cuando ocurre una gripe y el paciente deja de oler, y eso se llama anosmia postviral, pero es producida por el influenza. En este caso, el coronavirus lo que hace es lesionar al receptor, que es el que agarra, por decirlo de alguna forma, a los olores que están en el medio ambiente, que se tratan de sustancias químicas. Ese olor normalmente es captado por ese receptor, pasa a la célula olfatoria, que forma parte del sentido del olfato, y posteriormente, a través del nervio olfatorio, atraviesa el cerebro y es el lugar donde olemos. Nosotros olemos con el cerebro y no en la nariz. Esa es una hipótesis, que puede ser que se lesionó el receptor y por eso repentinamente deja de oler, porque el olor no llega al cerebro. Otra hipótesis que se maneja
es que otra célula del epitelio olfatorio, que son las células sustentaculares, tienen unos sensores que te la prestan, mucha presencia de citoquinas. ¿Viste la tormenta de citoquinas que se habla? Sí. Se produce un proceso inflamatorio que esa misma inflamación llega a la célula olfatoria. Entonces, los olores, como está todo inflamado, no pueden llegar otra vez al cerebro. Y una tercera hipótesis que se maneja es la de la muerte celular, como que el coronavirus viene y hace que las células directamente se mueran. Doctora, ¿y cómo es el proceso de rehabilitación? Porque usted decía, hay personas que van recuperando paulatinamente el olfato a medida que van transcurriendo los días, y hay otros que directamente no lo recuperan. ¿Hay algún tratamiento que nos permita recuperar el olfato? Sí, hay tratamientos. De hecho, es de muy buen pronóstico cuando el paciente no está oliendo al 100%, pero está en ese momento está pasando por un periodo que se denomina disosmia. Es cuando los olores, hay una distorsión de los olores y también hay una alteración en la percepción. O sea, el paciente, en lugar de oler café, por ejemplo, siente olor a tostadas. O sea, hay una distorsión, eso es de muy buen pronóstico. Lo que hacemos es dar antioxidantes que son neuroregeneradores, porque lo que hay que regenerar es justamente esa parte que está dañada. Damos complejos vitamínicos y en última instancia lo que se le propone en ese transcurso es hacer un entrenamiento, o sea, hacer ejercicios con olores de diferentes intensidad, y va a depender mucho del estado cognitivo del paciente. Como el cerebro está maravilloso, tiene una neuroplasticidad que tiene la capacidad de poder aprender. O sea, en definitiva y en síntesis, lo que se le hace es hacer ejercicios para que el cerebro empiece a aprender otra vez y empiece a reconocer los olores que había perdido. ¿Y eso se hace solamente en consultorio, doctora? Sabes que eso, yo en este momento estoy en Bellavista, Corrientes, y estoy viajando a Buenos Aires. Estoy hisopada y estoy cumpliendo con todo el protocolo. Se hace a través, esto es importante decir, en un comienzo, cuando yo comencé a hablar allá por marzo del olfato y hasta que fue caso sospechoso y hasta ahora que directamente ya es considerado COVID, el olfato no se lo tenía muy en cuenta. Y muchos cuestionaban si se hacía o no algún estudio. Como la pérdida del olfato es súbita y repentina, directamente no hay que hacer ningún olfato, ninguna prueba. O sea, es innecesario hacer una olfatometría. Sí creo que es importante hacerla ahora, post-COVID, porque el paciente refiere, pero es subjetivo, y yo lo tengo que objetivar a eso. Entonces, con una prueba que está validada, que es internacional, se puede saber dónde estamos parados. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Si el paciente está pasando ya por una hiposmia, que es una disminución del olfato, y si el grado es leve, moderado o grave. Y a su vez se puede distinguir si lo que tiene afectado es el gusto o el sabor. Claro. El olfato da el sabor, y con una prueba que se llama gustometría, yo sé si el gusto está bien. Si el gusto está bien, quiere decir que lo que está afectado es el sabor. Y como muchas veces cuando se hace el interrogatorio es difícil que el paciente pueda entender esa diferencia entre gusto y sabor, el gusto es todo lo que se refiere a lo dulce, salado, ácido y amargo. Y el sabor está dado por el 80% del olfato y es lo que resulta apetitoso de una comida o, por ejemplo, de un buen vino. Cuando eso está afectado y se hace la prueba, se le pregunta al paciente cómo está comiendo, qué siente, y generalmente tiende a decir de que siente la comida, pero que la come por comer porque le resulta desabrida. Claro. Doctora, muchísimas gracias por este panorama, ¿no?, que nos ha brindado ya después de tantos meses en los cuales estamos atravesando el COVID-19 y esto que hay que tener en cuenta, ¿no?, para aquellas personas que se han recuperado y que todavía están justamente tratando de tener nuevamente el sentido del olfato. Muy amable a ustedes, que tengan muy buen día y que hoy no haga tanto calor. Esperemos que no. Gracias, doctora, un abrazo grande.